Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, venirse a mojar hasta acá. Pues hoy tenemos el gusto de escuchar a Clara Fittipaldi del Departamento de Matemáticas en la Facultad de Ciencias. Ella es una de las nuevas contrataciones, no hace mucho que la podemos tener ahí. Estamos muy contentos con ella. Y Clara estudió la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Nacional de Salta, en Salta, Argentina, y el doctorado en el Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile, en Santiago de Chile, en el área de probabilidad, ¿no? Y bueno, la tenemos ahora y les agradezco a todos ustedes que estén aquí y saludamos a los que nos están viendo en streaming y empezamos. Buen día. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Entonces, lo que les quiero contar hoy es un tema que me parece muy interesante en proba, que son los sistemas de partículas o cadenas de Markov o procesos de Markov interactuantes. Entonces, en principio yo no trabajo tanto en este tema, pero es un tema que me parece muy interesante y actualmente tengo un tesista que está trabajando en un modelo de este tipo. Así que me parece que siempre es bueno conocer cosas nuevas, así es la idea por lo menos. Ojalá entiendan, me pueden parar cuando ustedes quieran, cualquier cosa. ¿Sí? Ok, entonces lo que queremos trabajar va a ser un proceso a tiempo continuo y la idea va a ser que este proceso me representa un conjunto de individuos o un conjunto de sitios y el estado que tiene cada uno de esos sitios. ¿Sí? Entonces vamos a definir un conjunto S, que el ejemplo más usual es que sea el 0, 1, ¿sí? Y un conjunto lambda, que va a ser una malla o una gráfica. ¿Sí? Entonces, la idea es la siguiente. Cada sitio, independientemente de todos sus vecinos, va a tener un tiempo exponencial, ¿sí? Todos sabemos lo que es una distribución exponencial, pero si no, consideren que es un tiempo aleatorio, ¿sí? Y después de ese tiempo aleatorio va a cambiar su estado, ¿sí? El tiempo en el que decide cambiar su estado es independiente de todos los demás sitios de la malla, ¿sí? Pero de la forma que cambia su estado va a ser con una función que depende localmente del estado de la malla completa en ese tiempo, ¿sí? Entonces, en principio, si nosotros tenemos una malla infinita, voy a tener tengo infinitos relojes para cada uno de ellos, y entonces uno podría pensar, bueno, pero si dos me suenan juntos, voy a tener que cambiar este y a la misma vez cambiar este, pero entonces el estado de la malla total me va a cambiar, y es un lío. Pero lo bueno de que la regla con la que cambio es local es que en realidad yo puedo mirar solo, en principio, un pedazo de la malla, y si mi malla va creciendo de forma monótona, digamos, va creciendo bien, en realidad saber lo que pasa en un pequeño pedacito de la malla, después me va a servir para, por procedimientos de límite, saber qué pasa con la malla completa. ¿Sí? Entonces, en principio, algunos tipos de malla o de gráfica, uno podría usar cualquiera, pero en principio uno de los tipos de malla o gráfica que uno usa son los ZD, ¿sí? Z1 es simplemente los números enteros en la recta real, Z2 van a ser los pares enteros en R2 y así, ¿no es cierto? Entonces tenemos Z1, tenemos Z2 y podemos tener, por ejemplo, otro tipo de mallas que son intermedias, digamos, entre Z1 y Z2, que es esta, que básicamente si yo me paro en el 0, 0, estoy en R2, hago un círculo, mi dibujo es muy feo, pero imagínense que todas las aristas tienen la misma distancia, entonces hago un círculo y tengo 3 puntos, ahora aumento la distancia en 1, elijo 9 puntos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en esta malla cada individuo tiene 2 vecinos, ¿sí? En ZD en general cada individuo tiene 2 por D vecinos, ¿sí? En este tiene 4, pero en este tiene la mitad, tiene 3. Intermedio, tiene 3, ¿sí? Entonces uno puede elegir los ZD o uno puede elegir lo que uno quiera en principio y también puede usar gráficas finitas,
¿sí? Pero la idea por eso de estudiar estas mallas infinitas es ver como si fueran un solo pedacito, ¿sí? Una gráfica que es parte de la malla, estudiar qué pasa ahí y después ir agregándoles los que le faltan para que vaya creciendo en forma monótona y así uno puede saber, para cada vez voy agrandando más, saber qué pasa con la malla completa, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Entonces, para entender mejor esto, el tema de pensar en finito es que ahora sí yo puedo usar algunos beneficios que me dan los tiempos exponenciales, ¿sí? Los tiempos exponenciales, primero en general las distribuciones continuas tienen un beneficio, que es que si yo pongo a competir, si yo tengo dos distribuciones continuas, la probabilidad de que ocurran, o una distribución continua, la probabilidad de que ocurra en un tiempo determinado fijo es 0, ¿sí? Entonces, si yo pongo a competir dos distribuciones continuas, la probabilidad de que las dos valgan exactamente lo mismo va a ser 0, porque va a ser que una tenga cierto valor, que puede ser en un intervalo, pero la otra tiene que caer justo exacto en ese punto, ¿sí? Entonces, eso tiene 0. Mirarlo en finito, por lo tanto, me soluciona el problema de que dos relojes me suenen al mismo tiempo. Todos los relojes de todos los sitios van a sonar primero uno, después el otro, después el otro. Entonces, la forma en que voy actualizando mi gráfica va a ser ordenada y va a estar bien, ¿sí? El otro beneficio, y por qué uno usa distribuciones exponenciales y no cualquiera, es que las distribuciones exponenciales son las únicas distribuciones continuas que tienen la propiedad de la pérdida de la memoria. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un reloj exponencial, pero en algún momento me olvido de dónde lo puse y quiero ponerlo de vuelta, voy y empiezo de vuelta y va a tener exactamente la misma distribución que antes, ¿sí? ¿Qué significa eso para mi modelo? Significa que cuando yo pongo a competir al inicio todos mis relojes, una vez que suena uno, yo apago los de todos los demás y los empiezo de vuelta, ¿sí? Y la distribución va a ser exactamente igual que si yo hubiese empezado desde el principio con todos, ¿sí? Entonces, eso me sirve para que la actualización de mi malla, de los estados en mi malla, sea markoviana. ¿Qué quiere decir eso? Solo depende del estado de la malla completa en el momento en que suene un reloj. No depende de todos los cambios que haya habido antes, ¿sí? Por eso estos modelos de sistemas de partículas también se llaman de cadenas de Markov interactuantes, porque lo que uno puede suponer es que por cada sitio tengo procesos de Poisson de cierta tasa, ¿sí? Que me dan las marcas, y después lo que hago es los compongo, pero la composición ahora va a depender de la malla completa, ¿sí? O de la gráfica completa, si pienso en finito. Entonces, esto se entiende mejor si pensamos, si vemos algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos, hay un montón de ejemplos de este tipo de sistemas, pero hay dos muy conocidos que son el modelo del votante y el proceso de contacto. Entonces, vamos a ver eso para entender mejor lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cuál es la idea? El modelo del votante se usa en general para modelar dos tipos de comportamientos. Puedo interpretarlo de dos maneras distintas. Una interpretación, la primera, va a ser que cada sitio es un individuo, ¿sí? Y cada individuo tiene una cierta opinión. Entonces, por ejemplo, en cada sitio tengo un individuo y ese que en nuestro caso dijimos que es 0, 1, pero podría ser cualquier espacio finito, ¿sí? Me va a representar dos opiniones políticas distintas. Por ejemplo, en el sistema de Estados Unidos uno tiene demócratas versus republicanos, ¿no es cierto? Entonces uno puede pensar que uno va a votar una cosa o va a votar otra, ¿sí? Si no, uno podría tener varios, pero en principio pensemos en este caso simple. Entonces, ¿qué va a pasar? El reloj de cada persona significa que yo voy a ir tranquilo por el mundo y en algún momento voy a preguntarle a alguno de mis vecinos, elegidos aleatoriamente, ¿sí? ¿Cuál es su opinión? ¿A quién va a votar? Y según lo que me diga él, yo voy a cambiar mi voto exactamente igual al voto del otro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que
con una cierta tasa, que para que sea más simple uno tiene 1, que quiere decir que todos los relojes exponenciales son exponenciales de parámetro 1, un individuo cambia su opinión o consulta opinión de vecino y copia su opinión. Esto es elegido al azar o elegido uniformemente. Entonces, por ejemplo, si estoy en Z1, cada individuo solamente tiene 2 vecinos, el de derecha o su izquierda, ¿sí? Entonces, cuando suena su reloj, elige con un medio de probabilidad al de la izquierda o a la derecha y dependiendo lo que le diga ese, va a cambiar su estado, ¿sí? Si elegí al de la derecha y el de la derecha tenía 1, yo me voy a poner un 1. Si ya tenía un 1, no pasó nada, ya estaba convencido, pero si tenía un 0, ahora voy a poner un 1, ¿sí? Si estoy en Z2, tengo 4 vecinos. Entonces, la probabilidad de elegir a cualquiera de ellos va a ser un cuarto y voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Y si estoy en aquel, mi probabilidad es un tercio, ¿sí? Y entonces voy a elegir a cualquiera de mis vecinos con probabilidad un tercio. Ok. Entonces, hay una forma de describir la evolución de este proceso de manera formal. Y para eso se usan lo que se llaman mapas o funciones locales, porque es lo que les dije, en el momento del reloj el modelo está descrito por la regla con la que voy a cambiar mi estado, ¿sí? Entonces, en el caso particular del modelo del votante, yo voy a tener para todo IJ sitios en mi malla, ¿sí? Voy a tener que el votante IJ de un cierto punto X, donde X va a ser un posible estado de mi malla, ¿sí? Es decir, por cada sitio en mi malla voy a tener un 0, un 1. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo que les dije. El I me va a hacer cambiar de opinión al J. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es todo, pero yo quiero ver qué pasa en un sitio particular, digamos K. Entonces, si K es J, J cambió su opinión con respecto a I. Así que ahora lo voy a actualizar como XI. ¿Sí? Lo que había en el sitio I. ¿Sí? Pero si K es distinto de J, voy a poner exactamente lo que había porque ninguno de los demás va a cambiar su opinión. ¿Sí? De vuelta pongo a correr relojes exponenciales, espero que alguno suene y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces esto es un mapa local, entonces el votante de IJ, cada IJ voy a tener una de estas funciones, ¿sí? Y que obviamente me van a modificar toda mi malla, aunque me la modifiquen en un sitio, me cambia el estado de la malla completa cuando la modifico en un sitio, ¿no es cierto? Entonces va a ir de 0,1 lambda a 0,1 lambda, ¿sí? Entonces esto me da el comportamiento local, pero yo quiero ver la evolución total de mi proceso y entonces uno sabe que si tiene procesos continuos, su evolución total está caracterizada por su generador. Su generador básicamente es la función que me dice cómo va cambiando mi proceso con respecto a funciones, ¿sí? Entonces, que tengo el generador del votante, ¿sí? Para una cierta función f, ¿sí? Va a ser aplicada en x, en un punto x de acá, va a ser la suma de todos los elementos que están conectados, porque a mí solo me interesan, ojo, esto yo puse IJ en mi malla, pero en realidad tendría que haber puesto que son los IJ que son vecinos en mi malla, ¿sí? ¿Cómo voy a expresar eso? Voy a expresar con que están en el conjunto E de lambda, que existe una arista que me une a I y a J, ¿sí? Entonces, para todo I que está en ese conjunto, entonces yo sé que voy a hacer esto, pero primero tengo que elegir a qué vecino le voy a copiar la opinión, ¿sí? Porque esto va a ser una vez que ya elegí el vecino. ¿Y con qué probabilidad elijo? Con 1 sobre la cantidad de vecinos que tiene cada uno, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar lo que tenía de f de x, ahora la voy a cambiar por f del votante
de IJ de X. ¿Sí? Esto me describe la evolución de mi malla completa, ¿sí? Porque me está diciendo que dada una función, yo lo que tengo que hacer es elegir una arista de todas las que existen, que eso es lo mismo que elegir a alguien y después elegir su vecino, y eso lo voy a hacer con estas probabilidades y les voy a cambiar su opinión con la regla local. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Ok, espero que sí. Entonces, otro modelo muy usual es el proceso de contacto. No sé por qué uno se llama proceso y el otro se llama modelo, pero vamos a usar el nombre general. Nunca dije la otra interpretación, perdón, tengo un problema que me olvido de las cosas a mitad de camino. Esta era una interpretación, ¿sí? Que cambiaban su opinión política. Otra interpretación es que cada sitio ahora es un cierto organismo y 1 y 0 son tipos genéticos. ¿Sí? Entonces, mis cambios, como antes, a tasa 1, ¿qué va a pasar? Un organismo se muere y su lugar queda ocupado por un clon de alguno de sus vecinos, ¿sí? Elegido al azar. Entonces, si yo tenía un cierto individuo de tipo 1 en el sitio J, lo que va a pasar es que se muere y voy a elegir a alguno de sus vecinos y voy a poner un tipo, no lo voy a correr al que había en el otro sitio, sino simplemente va a tener un hijo que es una copia de sí mismo y ese va a ocupar el lugar J. ¿Sí? Entonces es exactamente el mismo proceso, pero también se puede interpretar así. ¿Sí? Ahora, el proceso de contacto también tiene dos posibles interpretaciones, pero ahora ya no tengo una regla local, voy a tener dos reglas locales. ¿Sí? La primera interpretación, que justamente por eso se llama contacto, tiene que ver con modelar enfermedades. ¿Sí? Voy a pensar que ahora cada sitio es un individuo, el 0 representa que está sano y el 1 representa que está enfermo o es infeccioso. ¿Sí? Está infectado y además puede contagiar. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar, pueden pasar dos cosas. Uno, que un enfermo se cure, que eso no depende de ninguno de sus vecinos, simplemente de una cierta probabilidad o tasa de curarse o de sanarse. Y otro que puede pasar es que un sano se contagie. Y eso sí va a depender del contacto que tenga con enfermos. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Uno va a ser enfermo o infectado. 0 va a ser sano. Y entonces, con tasa 1, un individuo infectado se sana y con tasa lambda un individuo sano elige un vecino y si está enfermo, de vuelta al azar, y si este está enfermo, se contagia. Básicamente, ¿qué estoy diciendo? Cada sitio ahora tiene dos relojes independientes. Uno va a ser un exponencial de tasa lambda y otro va a ser un exponencial de tasa 1. ¿Sí? El primero que le suene, si le suena primero el de tasa lambda, mira a todos sus vecinos. Si ya está contagiado, en realidad no pasa nada porque lo peor que puede pasar es que lo contagien y ya está contagiado. Si está sano, mira a alguno de sus vecinos, elige al azar. Si ese está enfermo, se contagia. ¿Sí? De vuelta, lo beneficioso de las exponenciales es que si yo tengo dos exponenciales compitiendo y quiero ver la primera que suena, que es el mínimo, eso también es un exponencial. ¿Sí? Entonces el comportamiento va a ser el mismo con la tasa cambiada. ¿Sí? Ahora, si un individuo está infectado, lo que va a pasar es que no obviamente va a esperar. Si estoy sano, voy a tener mi reloj de curación, pero mi reloj de curación no me va a afectar porque ya estoy sano. ¿Sí? Si estoy infectado, sí, cuando suene el reloj de curarse, voy a pasar del 1 al 0. ¿Sí? Sí.
no, porque solo hay cambio en una dirección. Aquel me cambia de 0 a 1 y de 1 a 0, y este solo me cambia de 0 a 1. No, me cambia de 1 a 1. El que tiene 0 no le hace nada al vecino. ¿Sí? Ahora voy a escribir las reglas. Uno tiene que esta regla, voy a llamarla como que se muere la enfermedad, por eso va a ser una D de I, de X de K. Y lo que va a pasar es que si la enfermedad, voy a poner muerte, pero porque el 1 voy a pensar que esto, que lo que a mí me importa es lo que pasa con la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el individuo infectado se sana. Así que justo el individuo que había en I, no, cuando K es igual a I, voy a poner un 0. Si ya había un 0, no significa nada, porque es que un sano se sane. Y si hay un enfermo, el 1 va a cambiar por el 0. ¿Sí? Pero solo depende de él. En realidad es una regla ni siquiera local, no miro a nadie, solo depende de mí. ¿Sí? Y todos los demás se quedan iguales. X de K. ¿Sí? Esta es la regla que corresponde a sanarse. ¿Sí? La regla que corresponde a contagiar, ¿sí? Que estoy diciendo, le pongo R porque también eso viene de la segunda interpretación, que es como ramificación, también puedo pensar como que tiene hijos. Entonces, es que el I contagia al J, ¿sí? ¿Cómo va a pasar? Va a pasar que si el I está contagiado, contagia al J, ¿sí? Entonces lo que voy a poner en el lugar J ahora va a ser el máximo entre I y J, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si el J ya estaba contagiado, no me importa si este estaba sano o enfermo, ¿sí? Así que esto va a ser 1, ¿sí? Si el J era 0, pero este sí era un contagiado, entonces lo va a contagiar y ahora voy a poner un 1, ¿sí? Si acá había un 0 y acá había un 0, no pasa nada porque es contacto entre sanos y nadie se enferma, ¿sí? Y todos los demás los dejo iguales, ¿sí? Entonces, con respecto a la pregunta de Sergio, no es exactamente lo mismo porque como veo el máximo, solo me afectan los contagiados. Lo que pasa entre, si yo estoy enfermo, pero puedo pensar que me están contagiando, pero elijo un sano, voy a seguir enfermo. En cambio, en las interacciones del modelo del votante, si había un 1, pero yo me conectaba con un 0, pasaba a tener 0. ¿Sí? No me puedo curar por estar en contacto con un sano. Ojalá, sería re lindo. Okay. Entonces, ahora tengo las dos reglas funcionando a la vez. Entonces, eso lo tengo que ver en la evolución completa de mi proceso. Por lo tanto, el generador G de contacto de F de X con un X de vuelta, un cierto estado posible de mi malla. Yo tengo que esto va a ser, por un lado tengo que ver estos, ¿sí? Pero son todos a tasa 1, pero y no me importan los vecinos, así que eso es todo a tasa 1. Por lo tanto, tengo la suma de todos los elementos que hay en mi malla, ¿sí? Y voy a poner F de D de IX menos F de X. ¿Sí? Porque eso no depende de nada. No tengo ninguna constante acá porque no tengo que mirar vecinos, ni tengo una cierta tasa, ni nada. Y el otro que tengo que poner, porque tienen que pasar las dos cosas en mi evolución total, es la suma. Ahora sí tengo que mirar vecinos, así que tiene que ser IJ perteneciente a el conjunto de aristas de mi malla. Y además tengo que elegir uno al azar sobre mis vecinos. Ya me hice un lío. Tengo que elegir, pero tengo el lambda también, ¿no? Entonces el lambda está del otro lado. Perdón. Necesito mirar porque si no, con varias cosas ya me hago lío. Tengo este. No era este lambda, era un lambda de tasa, ¿no es cierto? Entonces, con esa tasa lambda, ¿sí? Ahora voy a tener que elegir a alguien
1 sobre n, y va a ser f de r y j de x menos f de x. ¿Sí? Entonces estoy viendo justo como allá, pero estoy viendo las dos cosas a la vez. ¿Sí? El tema es que en realidad esto es constante si pienso que mi malla es una malla con cantidad de vecinos fija. Entonces en realidad esto yo lo puedo multiplicar en lambda y puedo poner directamente un lambda correcto. ¿Sí? Lo puedo incluir a esto de cómo elijo los vecinos al azar, lo puedo incluir directamente en la tasa en los parámetros de mis exponenciales. ¿Sí? Ok. Entonces, estos dos modelos son muy emblemáticos. De vuelta no dije la otra interpretación. La interpretación 2 es justamente que es un proceso ahora donde 1 significa ocupado y 0 significa desocupado. ¿Sí? Entonces, ahora, esta tiene sentido la D porque es justamente de muerte. ¿Sí? Hay un cierto individuo en un sitio y a tasa 1 se va a morir, sin importarle nada de los vecinos. ¿Sí? Pero ¿qué me representa? Ahora, si no hay nadie, ¿sí? Alguno de los vecinos va a tener un hijo que va a ser exactamente un clon de él y lo va a poner en su lugar. ¿Sí? Entonces es esta misma idea. Me representa que un sitio ocupado pasa a estar desocupado con tasa 1 y esto me representa que un sitio desocupado se ocupa dependiendo de que los lugares vecinos estén ocupados. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos esas dos interpretaciones. Los que le quería contar, no sé cuánto estoy de tiempo. ¿No? Nadie sabe, no tengo nada. ¿Hablo nomás? No, okay. ¿Cuánto? Ah, ok, tengo mucho tiempo, hablo muy rápido. Me pueden decir que hablo muy rápido y que hable más lento. Ok, entonces, lo que le quería contar un poco es las técnicas que se usan para estudiar estos modelos. Y por qué esto de que se puedan describir con una regla local a veces es muy útil, porque en realidad solo tengo que estudiar las propiedades de la regla local para poder decir lo que pasa con el estado de la malla completa en un tiempo largo. ¿Sí? Uno siempre que tiene procesos en probabilidades, una de las primeras preguntas que se hace es ¿qué pasa cuando después de un tiempo largo? ¿Eso llegará a una ley estacionaria o seguirá cambiando siempre con el tiempo? ¿Afectará mucho el estado en el que empiezo, en cómo se comporta después de muchísimo tiempo? ¿Hay una única ley de probabilidad cuando t tiende a infinito? ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de preguntas son preguntas que uno quiere contestar en general de procesos, pero en particular de este modelo de partículas, porque, por ejemplo, si uno tiene la enfermedad, uno quiere saber, por ejemplo, si después se quedan todos sanos en algún momento, o todos enfermos en algún momento, o qué proporción de enfermos y sanos voy a tener, si se van a agrupar, si no se van a agrupar. ¿Sí? Entonces, en principio, este modelo, como tiene tantas cosas, hacer cálculos es horrible, ¿sí? En general, este tipo de modelos de sistemas de partículas. Pero reconocer ciertas propiedades sobre los mapas locales no es tan difícil y nos pueden ayudar a decir cosas sobre el comportamiento a largo plazo. ¿Sí? Entonces esto es un poco lo que les voy a contar ahora. No miren, eso es para la próxima parte. Okay. Entonces, la primera propiedad que uno puede estudiar de las reglas locales es si son monótonas. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tengo un parcial en los estados de mi malla. ¿Sí? Entonces, en 0, 1, lambda. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál va a ser mi orden parcial? Voy a decir que, no, en este no, en este. En mi malla. No, mentira, perdón. En 0, 1 de mi malla. En los posibles estados que puede tener mi malla completa. ¿Cuál va a ser mi orden parcial? Voy a decir que X es más chico que Y. ¿Sí? Si, solo si, XY es menor o igual que YY
para todo sitio. ¿Sí? Entonces, esto es fácil porque mi conjunto S yo lo voy a suponer ordenado. En particular tenemos el 1 y el 0. El 0 es más chico que el 1, no tengo ningún problema. Entonces lo que voy a decir es que si todos cumplen una desigualdad, el estado completo de mi malla cumple esa desigualdad. ¿Por qué es un orden parcial? Porque puede ser que tenga esta relación en algunos estados y la opuesta en otros, y entonces no voy a poder definir un orden para todos. ¿Sí? Pero eso me da un orden parcial. Entonces, ¿cuándo voy a decir, dado M, entonces M, que va a ser un mapa local, es decir, que me va a mandar posibles estados en posibles estados, modifica mi regla local, es monótono, sí, monótona, porque es un mapa, no, monótono, sí cumple con la definición de función monótona. Si yo llego a tener dos elementos que están ordenados, entonces después de que le aplico mapa local, también tienen que seguir ordenados. ¿Sí? Es muy fácil. Entonces, los dos ejemplos que vimos cumplen con eso, ¿no es cierto? Porque si yo tengo el votante a todos y tengo x menor o igual que y, que quiere decir que en cada sitio tengo xy menor o igual que y, o y, entonces estos no cambian, así que no voy a tener ningún problema, la relación va a ser igual. Y los que cambian, cambian los dos a la vez. Los dos se actualizan por el que ocupaba el sitio y. ¿Sí? Así que esos dos cumplían la desigualdad, ahora la van a cumplir aunque estén cambiadas de sitio. ¿Sí? En el caso de contacto, este cumple porque justamente lo único que voy a hacer es cambiar a 0 los dos, así que 0 es menor o igual que 0, se sigue cumpliendo, y estos se mantienen todos iguales. ¿Sí? Y en este, el máximo de si xy es menor o igual que y xj es menor o igual que yj, entonces los máximos van a seguir cumpliendo esa desigualdad, ¿no es cierto? Y no hay ningún problema. Entonces, en particular, tengo que votante de IJ para todo IJ, RIJ para todo IJ y DI para todo I son mapas monótonos. Entonces uno puede decir, pero todos van a ser monótonos, qué aburrido. Bueno, vamos a dar un ejemplo que no es monótono para ver justamente esto. Y el ejemplo, por ejemplo, si yo tenía reproducción o que alguien se contagiaba, también puedo pensar que descontagio a alguien o mato a alguien. ¿Sí? Entonces, una posible regla local es la regla de Killing. Entonces va a ser IJ de X en un cierto tipo K. ¿Qué va a hacer? Lo que va a pasar es que si hay alguien en el sitio I y hay alguien en el sitio J, el del sitio I va a matar al del J. ¿Sí? Si no hay nadie en el sitio I, no hace nada al del sitio J, y si hay alguien en el sitio I, pero no hay nadie del sitio J, entonces tampoco pasa nada. ¿Sí? Pero si hay uno en I y uno en J, el del I mata al J. ¿Sí? Entonces, ¿cómo represento eso? Esto va a ser X y X y menos X de J, pero obviamente no quiero el caso negativo, que es cuando alguien intenta matar a nadie, digamos. Así que esto va a ser máximo 0, ¿sí? Que es el caso en que se llama menos 1. Y eso es cuando K es igual a J. ¿Sí? Maté al del sitio K. Y todos los demás los dejo iguales. ¿Sí? ¿Se entendió cuál es la regla? En este caso, no tengo monotonía, porque yo podría tener... no tengo monotonía porque yo podría tener que X de Y es igual a 0, X de J menor o igual que Y de Y, que es igual a 1, ¿sí? Y X de J es igual a 1, menor o igual que Y de J, que es igual a 1. ¿Sí?
Cuando yo actualice los X y el Y intente matar al J, no hay nadie en Y, así que no puede matar a J, así que me voy a quedar exactamente igual, ¿no es cierto? Pero cuando yo actualice el Y, lo que va a pasar es que como hay 2, el de Y sí va a matar al J. Entonces ahora en el YJ, después del mapa, va a haber un 0, ¿sí? Y en este va a haber un 1 porque se quedó igual. Así que la desigualdad ya no se va a cumplir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este mapa no es monótono, ¿sí? También me define un sistema de partículas donde se van matando entre ellos, pero no es monótono, ¿sí? Entonces, si yo tengo los mapas locales que me definen un sistema de partículas, es decir, que aparecen en el generador, son monótonos, puedo decir que el sistema de partículas es monótono o tiene una representación monótona, ¿sí? Si yo encuentro, porque en ningún momento yo dije que hay un único conjunto de mapas locales que me definen un sistema de partículas. Puede ser que yo tenga distintas combinaciones y el sistema de partículas que me dé es el mismo, en principio, ¿sí? Pero si encuentro que hay una forma de definirlo usando mapas monótonos, entonces voy a decir que el sistema de partículas es monótono, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de que el sistema de partículas sean monótonos? Es que me dice ciertos resultados. Solo con eso ya puedo tener ciertos resultados sobre el comportamiento a largo plazo, ¿sí? Entonces, voy a escribir el teorema, después vamos a ver todas las cosas que aparecen, ¿sí? Vamos a interpretarlo, pero primero voy a escribir el resultado, ¿sí? Entonces, si X es un sistema de partículas monótono, mi espacio de estados y todo van a ser todo lo que escribimos, con pruebas de transición PT definidas con el generador, ¿sí? No dije nada nunca que eran las probabilidades de transición, pero básicamente dejamos en claro que cómo evoluciona el proceso solo tiene que ver con dónde está mi malla en este momento y cómo va a cambiar según la regla local, ¿sí? Entonces solo depende de dónde estoy y hacia dónde quiero ir. La probabilidad de llegar de un estado al otro van a ser mis probabilidades de transición, ¿sí? Entonces, si X es monótono, existen dos distribuciones, la más chiquitita y la más grande posible, leyes invariantes. Tal que, si yo empiezo de puro cero, de una configuración donde hay ceros en todos lados y la hago evolucionar en el tiempo, eso converge cuando t tiende a infinito a la chiquitita, ¿sí? Y si empiezo de puros unos y la hago evolucionar en el tiempo según mi regla, eso va a tener un límite y va a ser la más grande. ¿En qué sentido más grande y más chiquitita? Porque para todo B invariante para mi proceso, ahora vamos a decir qué significa todo esto, pero para mi proceso, B va a estar estocásticamente entre B, nu va a estar entre nu-bajo y nu-alto, ¿sí? Entonces ahora tenemos que traducir un poco qué significa todo esto. ¿Qué significa primero una ley invariante? Nosotros siempre supusimos que el proceso empezaba de un cierto estado fijo, de poner unos en ciertos lugares y ceros en otros. Pero yo podría hacer que comience de algo aleatorio. Es decir, por cada estado, por cada sitio, voy a tirar una moneda. Si me sale, no sé, nunca me acuerdo en México cómo son, águila, ¿sí, no? Águila, voy a poner un 1 y si me sale sol, voy a poner un 0, ¿sí? Entonces tengo una distribución que es un medio para cada sitio. Podría ponerle la que a mí se me ocurra, ¿sí? Entonces, voy a decir que una ley es invariante si cuando empiezo de esa distribución de probabilidad, que va a ser una distribución producto, porque va a ser una ley en cada sitio, ¿sí? Entonces, en cualquier paso de tiempo que dé, cualquier cosa que yo le haga, voy a seguir con la misma ley de probabilidad, ¿sí? Yo empiezo con esa ley de probabilidad y si miro mi proceso después de hacerlo evolucionar según mi regla en un tiempo t,
las probabilidades de encontrar un 1 o un 0 en cada sitio va a ser las mismas con las que empecé. ¿Sí? Eso quiere decir que es invariante. Obviamente, si pasa eso y yo lo escribo como la invariante por sus probabilidades de transición, siempre van a ser constantes. Entonces tengo una sucesión constante de distribuciones que obviamente va a converger a esa misma distribución, porque es tener una sucesión repetida, el límite es la misma, ¿no es cierto? El mismo valor. Entonces, eso significa que las leyes sean invariantes, ¿sí? Ahora, obviamente, por definición del límite, como si yo tengo un límite y después sigo corriendo, voy a llegar al mismo límite. Así que cualquier cosa que sea límite de distribuciones va a tener que ser invariante, ¿sí? Ahora, lo que yo digo es que si yo empiezo de la distribución en la que pongo todos ceros, ¿sí? Con probabilidad 1 voy a poner un 0 en cada sitio, hago evolucionar según mi regla. Si mi regla es monótona, entonces eso va a tener un límite primero, que no es obvio porque podría no tenerlo, ¿sí? Y además ese límite va a ser la distribución más chica posible. Todavía no dije qué significa más chica posible, ahora lo vamos a poner, pero en principio va a ser más chica posible en algún sentido, ¿sí? Y si yo empiezo de poner unos en todos lados, con probabilidad 1, también, y lo dejo evolucionar según mi regla, también va a tener límite, y el límite va a ser la distribución más grande posible entre todas las invariantes, ¿sí? Entre todas las que me cumplen, que cuando empiezo de esa me quedo en esa para siempre, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Esto es en orden estocástico. Orden estocástico tiene muchas definiciones análogas, ¿sí? Pero hay dos posibles, vamos a poner esas. Decimos que U es más chico, si tengo dos distribuciones U y B, U es más chico que B en orden estocástico. Si puedo construir una variable que tiene distribución U, ojo, acá mi variable es en la malla completa, ¿sí? Y otra variable que tiene distribución U, y tengo un vector aleatorio X, ¿sí? Ahora vector de cada una que tiene un montón de componentes, ¿no es cierto? Estos no son necesariamente independientes entre sí, ¿sí? Solo le estoy pidiendo que sus marginales sean justo las que quiero, ¿sí? Pero yo puedo construirme un vector aleatorio y con ese vector aleatorio puedo ver que la probabilidad de que X sea más chica que Y es igual a 1, ¿sí? Entonces, si yo puedo construir un vector aleatorio donde las marginales son las distribuciones que yo quiero y para ese vector aleatorio X es menor que Y casi seguramente, entonces voy a decir que este es más chico que este, ¿sí? Otra posible definición es mirando densidades. Si yo tengo la integral de f de X con respecto a mi medida, piensen que si es algo que tiene densidad, acá voy a poner la densidad, eso significa esto, ¿sí? Si no, si es discreta, es la suma de todas las posibilidades. Si cumple que esto es menor o igual que esto, no, perdón, X, no, de X, para toda función, entonces también voy a decir que es más chica estocásticamente, ¿sí? Entonces, estas definiciones son equivalentes entre sí. Son un sí, solo sí. No puede probar. Ok. Entonces, decir esto lo podemos entender en cualquiera de estas dos acepciones, ¿sí? Me gustaría, tengo que elegir ahora mismo si, bueno, prefiero terminar con dualidad, después terminar con esto. Hay otra propiedad que se llama ser aditiva y que me dice también cómo puedo relacionar mi sistema con otro sistema y entonces me permite estudiar distintas cosas. Pero como este es algo que podemos hacer con las manos, en principio, prefiero terminar esto, ¿sí? Así que los dibujitos no sirvieron para nada, lo siento, son solo... Si quieren saberlo, vayan a buscarme y les cuento. Okay. Entonces, si tenemos esto, nosotros queremos probar... ¿Ya escribí todos? No, aquí hay uno libre, ¿no? No, sí lo escribí. Ok, voy a ponerlo acá. Probemos que este teorema es cierto, porque lo lindo es que puedo probarlo a mano. Así, digamos, obviamente la formalidad, uno tiene que tener mucho cuidado con los detalles, pero la idea es una idea que uno puede explicar a mano
solo con el concepto de monótono. ¿Sí? Ustedes saben que en sucesiones, por lo menos en reales y en general eso se extiende para las sucesiones que esté mirando, si yo tengo una sucesión que es monótona en el sentido que es decreciente o creciente en algún orden y además está acotada en algún sentido, eso converge, ¿no es cierto? Entonces, nosotros queremos probar, por un lado, que estas convergen y a su límite les voy a llamar así, y por otro lado queremos probar que cualquier invariante va a estar en el medio. ¿Sí? Entonces, primero veamos que converge. ¿Por qué converge? Porque justamente, como mis reglas de transición solo dependen de la función local, las reglas de transición van a ser monótonas. ¿Sí? Entonces, yo tengo que, bueno, esto es la idea de la demostración. Como delta 0 está lleno de ceros, cualquiera sea mi regla, si cambio algo, tiene que ser porque en algún lugar puse un 1. ¿Sí? El único cambio que puedo hacer es poner un 1 en alguna parte. ¿Sí? Entonces, si yo tenía mi estado inicial, o no importa cuál sea, es aleatorio, porque lo voy a hacer con una regla, pero si tengo mi estado inicial 0, 0, 0, en algún momento, si hago algún cambio, voy a pasar a 0, 0, 0 con un 1 en algún lado, y eso está ordenado en mi orden parcial, ¿no es cierto? Entonces tengo que delta 0 es menor o igual, no, esto, el punto 0, ¿sí? Que va a ser con el que empiezo, siempre es menor o igual que delta 0 pt para todo t. ¿Sí? Si lo quiero ver en medidas, justamente estoy diciendo que poner las medidas de puros ceros es menor o igual que a esa medida hacerle algún cambio aleatorio. ¿Sí? Algún cambio aleatorio monótono, ojo. ¿Sí? No, mentira, no me importa que sea monótono. Cualquier cambio aleatorio porque tengo que poner un 1 en algún lado. ¿Sí? Esto se cumple siempre. No me importa cuál sea la regla, siempre se cumple. ¿Sí? Ahora sí voy a usar que es monótono. Si tengo esta desigualdad, yo sé que ahora cuando le aplique algo, si se lo aplico a este lado y este lado, entonces la desigualdad se va a seguir cumpliendo. ¿Sí? Porque, de vuelta, cada cambio que hago en realidad es solo un cambio local. Va a ser un cambio usando alguna de las M's que corresponden a mi proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo empiezo de esta distribución y ahora veo qué pasa hasta el tiempo S, que va a ser hacerle un montón de estos cambios, como es monótono y este es más chico que este, entonces esto va a ser más chico que empezar de este y ahora hacerle los mismos cambios. ¿Sí? Esto es simplemente porque P de T es monótono, porque es unión de cosas monótonas. ¿Sí? Entonces, esto son justo las probabilidades de transición que cumplen la propiedad de semigrupo. Quiere decir que para saber qué pasa al tiempo T más S, yo tengo que saber qué pasa al tiempo T y después qué pasa al tiempo S. ¿Sí? Así que esto es lo mismo que poner T más S, que es lo mismo que S más T porque es el tiempo que duró. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que si yo dejo evolucionar, yo estoy mirando la convergencia de estos, ¿no es cierto? Si yo dejo evolucionar en el tiempo mi proceso empezando del 0, 0, 0, 0, siempre voy a tener medidas que van a ser estocásticamente más grandes. ¿Sí? Ahora mis medidas están ordenadas como medidas según este orden estocástico. ¿Sí? Obviamente, como son medidas de probabilidad, están acotadas, porque yo sé que las medidas de probabilidad integran siempre 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, pueden pensarlo, obviamente la formalidad es distinta porque uno tiene que ver sucesiones de medidas, pero la idea es la misma que en reales. Tengo una sucesión monótona, acotada, entonces es convergente. ¿Sí? Por lo tanto, yo sé que delta 0 de PT tiene un límite, ¿sí? Porque es acotada y monótona, y a ese límite le voy a llamar al límite de delta 0 pt cuando t tiende a infinito, le puedo poner el nombre que a mí se me ocurra, lo voy a llamar nu bajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo delta 1? ¿Sí?
si yo empiezo de delta 1 con unos en todas partes, cualquiera sea mi regla local, si yo hago algún cambio, tiene que ser poner un 0 en alguna parte. ¿Sí? Es el único cambio posible que puedo hacer, ¿sí? Porque sé que cambio de a 1 en 1, así que tiene que haber un 0 en alguna parte. Entonces, la configuración que me quedó ahora va a ser más chica que la de unos en todas partes, porque va a ser igual en todos lados, excepto en el sitio que cambié, ¿no es cierto? Por lo tanto, delta 1 es mayor que delta 1 pt para todo t. ¿Sí? Como mi regla ahora es monótona, si yo tengo delta 1 de ps, ¿sí? Va a ser más grande. Acá no usé nada, solamente usé que de unos tengo que cambiar a poner en algún lado un 0. Acá usé que como pt es monótona, si yo tengo esto y yo le aplico alguna cadena de reglas locales monótonas, esto tiene que seguirse cumpliendo. ¿Sí? Esto por semigrupo es T más S. Y lo que estoy diciendo es que ahora tengo que mis medidas se van a hacer estocásticamente más chicas cada vez. De vuelta, son medidas positivas, así que están acotadas por el 0, digamos, y por lo tanto, como son monótonas y acotadas, son crecientes y acotadas, uno tiene que delta 1 de pt tiene que converger, y a ese límite le voy a llamar B barrita. ¿Sí? Entonces, fácilmente, digamos, obviamente cuidando las formalidades, pero con las mismas ideas que uno tiene de sucesiones, solo usando que mis reglas son monótonas, puedo probar que las dos leyes invariantes empezando del 0, 0, 0, 0 y empezando del 1, 1, 1, 1 existen. ¿Sí? Ahora lo que me falta probar es que realmente cualquier otra va a estar en el medio. Pero eso de vuelta, uno tiene una idea intuitiva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo tengo X, cualquier configuración que tenga unos en algunas partes y ceros en otra, siempre va a ser más grande en el orden parcial de mi conjunto, siempre va a ser más grande que puros ceros y más chica que puros unos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo delta 0 menor o igual que empezar de X, digamos, o bueno, si quieren, la indicadora de este, que es que empiezo con probabilidad 1, empiezo de esa distribución dada, menor o igual que delta 1, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo haga como mi regla monótona, si yo le aplico la misma regla a las tres iniciales, se va a seguir manteniendo la desigualdad, ¿no es cierto? Esta es la estocástica. Entonces tengo que delta 0 pt es menor o igual que la indicadora de X pt menor o igual que delta 1 pt para todo t, porque de vuelta esto es monótono. En ese tiempo t puedo haber hecho muchas reglas locales, pero siempre una detrás de la otra, entonces se van a seguir cumpliendo. ¿Qué pasa? Yo tengo esto para todo t. Entonces, de vuelta, uno puede probar que las medidas, como el resultado que uno tiene de sucesiones en reales, en el límite, la desigualdad se tiene que seguir manteniendo. ¿Sí? Entonces, esto es en general, si existiera un límite, pero en principio yo no sé que existe un límite para esto. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa? En vez de empezar de una dada, voy a empezar de una aleatoria. ¿Sí? Voy a empezar de una aleatoria que yo sé que es invariante, así que siempre me quedo en la misma. ¿Sí? De vuelta, aunque sea aleatoria, va a asignarles probabilidad de ponerle ceros o unos en los sitios y siempre va a ser más grande que esta y siempre va a ser más chica que esta. ¿Sí? Entonces, de vuelta va a cumplir que nu de pt siempre va a estar en el medio, pero como es invariante, nu de pt en realidad es nu, porque es la definición de invariante, justamente. Entonces, como se me cumple esto para todo t, en el límite también se me va a cumplir y voy a tener que b barrita abajo es más chica estocásticamente, nu barrita abajo es estocásticamente más chica que nu y esa es estocásticamente más chica que nu barrita arriba. ¿Sí? Entonces ya tengo que por lo menos existen dos, siempre, y que cualquier otra que encuentre va a estar en el medio.
Ahora, estas yo sé que son invariantes, pero podría ser que empezando, ¿puedo un poquito más? Empezando de distintas, muchas de estas, ¿sí? Pero el tener dos y saber que existen me permite este mismo concepto de ensanguchar que uno tiene siempre. Si llega a ser que esta, que es la más chiquitita, y esta, que es la más grande, son iguales de vuelta en el sentido estocástico, como medidas, entonces no puede haber nada en el medio y ya tengo que el límite de mi proceso evoluciona de una sola manera en tiempo largo, ¿sí? Mi proceso es ergódico y no importa con cualquier distribución que empiece, siempre voy a ir a parar a esta que va a ser la misma, ¿sí? Entonces ya sé, hay otro resultado de que si este es igual a esta, igual lo puedo definir utilizando utilizando que es estocásticamente más chica y estocásticamente más grande a la vez, digamos. Entonces ya tengo que mi sistema es ergódico, ¿sí? Y solo usé monotonía, no usé nada. Solo tuve que mirar que la regla local era monótona. Ni siquiera me importa cuál es, solo que es monótona, ¿sí? Ok, entonces lo vamos a dejar acá. Cualquier cosa me preguntan, me buscan, y si no, hay unas notas muy interesantes, por supuesto no lo anoté porque mi cabeza es cualquiera, pero me pueden mandar un mail. Las notas son formales, entonces sí tienen que tener contenidos de procesos de Poisson y un poco de procesos de Markov a tiempo continuo, pero se leen muy bien. Así que si las quieren, me escriben y les mando las notas. Son de un profesor checo, creo que es Stewart el apellido, pero no, en este momento no estoy muy segura. Ok. ¿Hay preguntas o comentarios? Hola. Quería ver si nos podrías decir cuáles son estas nu barras particulares justo para el votante y para el de contacto. Gracias. Porque era justo lo que les quería contar. Si yo tengo el votante se trata de contagiar opiniones, ¿no es cierto? Si todo el mundo tiene la misma opinión, nadie va a cambiar de opinión nunca. Entonces, si yo empiezo con puros ceros, sí voy a hacer esto de elegir uno de mis vecinos y preguntarle qué opina, pero el vecino me va a decir, opino lo mismo que vos, entonces nadie va a cambiar de opinión. Por lo tanto, la más chiquitita posible va a seguir siendo delta 0 y la más grande posible va a ser delta 1. Claro, en ese caso no son iguales, así que no voy a tener ergodicidad, no voy a tener convergencia a una única ley. Pero sí uno puede ver que dependiendo la dimensión, si uno está trabajando, por ejemplo, en ZD, dependiendo la cantidad de vecinos y dependiendo la dimensión, uno puede tener distintos comportamientos de todas estas leyes invariantes. Por ejemplo, si estoy en ZD, pero D es 1 o 2, lo que va a pasar es que se van a hacer como grupos de gente que opina lo mismo, ¿sí? Entonces, al final, las únicas reglas que voy a tener van a ser combinaciones de estas dos, ¿sí? Combinaciones en que uno va a matar al otro, ¿sí? Son las únicas leyes extremales. Cuando D es mayor o igual que 3, lo que va a pasar es que ya tengo tanta gente a la que le puedo preguntar la opinión que nunca voy a llegar a que todos estemos de acuerdo y voy a poder tener para cada P una nu P que va a ser una ley en la que tengo en proporción P1s y en proporción tengo, sí, mi proporción va a ser de 1 va a ser P y mi proporción de 0 va a ser 1 menos P. Y puedo tener eso para todo P, ¿sí? Entonces el comportamiento va a depender de la dimensión, más que nada, ¿sí? En el caso lo borré, en el caso de contacto, lo que va a pasar es que si yo empiezo de todos sanos, nadie se puede enfermar solo, digamos, así que nadie se va a enfermar. Y obviamente todos mis contactos van a ser con gente sana, así que tampoco la enfermedad no se muere naturalmente, ni me infecto. Por lo tanto, si empiezo de la configuración puros ceros, también me voy a quedar en la configuración puros ceros para siempre. Así que esta es la misma, es delta de 0, ¿sí? Pero ahora, si empiezo de puros enfermos,
Los contactos no me van a afectar porque ya están todos enfermos. Pero la primera vez que alguien se cure, ahora sí me va a afectar porque ese lo pueden enfermar de vuelta. ¿Cuán rápido lo enferman de vuelta? Voy a suponer que la tasa de curación es 1, así que es una cosa constante. Pero yo dije que tenía una tasa lambda de contacto. Entonces, si ese lambda, dependiendo de cómo sea ese lambda, lo que va a pasar es que apenas alguien se cure, ¡pum!, lo enfermaron y me voy a quedar muy cerca de 1 todo el tiempo. O lo que puede pasar es que ese se quede solo, otro se cure, sus vecinos se curen, ya no se enferme y de a poco vaya desapareciendo la enfermedad, ¿sí? Si la tasa de contacto es muy baja. Entonces, la distribución esta va a depender de la probabilidad de extinción de la enfermedad. La probabilidad de la extinción de la enfermedad es la probabilidad de que nunca llegue a la configuración 000, ¿sí? Para ningún T, porque sé que si llego a la 00 me quedo ahí para siempre, ¿sí? Porque es invariante, pero delta 1 no. Entonces, voy a tener ahí lo que se llama un punto crítico, voy a tener una tasa crítica. Uno puede probar que, dependiendo de la dimensión, va a existir un lambda C, que si mi lambda está por debajo de ese lambda C, la probabilidad de que la enfermedad se extinga va a ser 0, ¿sí? Así que voy a tener dos distribuciones, esta no va a ser aquella, ¿sí? Pero cuando la tasa se va volviendo cada vez más alta, ya me se lío, sí, si la tasa se vuelve más alta tengo, bueno, ya me se lío. Pero la cuestión es que si estoy por arriba de esta tasa crítica, la probabilidad ya va a ir creciendo, la probabilidad de extinción, y entonces puedo tener distintos comportamientos, ¿sí? Va a depender del lambda, ahora ya no de la dimensión solamente, sino del lambda, ¿sí? Porque en realidad el lambda me esconde la dimensión de cierta manera, con que les dije que en realidad podía escribirlo como un lambda barra sobre la cantidad de vecinos que tengo, ¿sí? Okay. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, pues agradecemos otra vez a la conferencista. Los esperamos la próxima semana, es nuestra última conferencia de este semestre. Espero que puedan venir todos. Gracias por haber venido y nos despedimos la gente de streaming.